Buenas noches, amigas, amigos. Bienvenidos a su programa Adicciones. El día de hoy tenemos a nuestro invitado, Humberto. ¿Cómo estás? Buenas noches. De una persona de vasta experiencia en todo esto de los grupos de recuperación. Nuestra invitada de siempre, la licenciada Águeda Calleja. Muchas gracias, buenas y noches. Y nuestro psicólogo de cabecera, Hola, licenciado buenas noches. Bruno. Buenas noches. Pues aquí estamos con el tema de las adicciones. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, dado que, como hemos visto, las personas que tienen el problema de las adicciones van destruyendo la fibra social, se van excluyendo, o la sociedad también los va excluyendo, dada la problemática que presentan. Entonces, el día de hoy vamos a tratar esa forma, cómo se van a reintegrar al grupo humano, cómo se van a reintegrar a la sociedad a través del octavo paso. Pero para esto vamos a hacer una remembranza de los pasos que vimos con antelación y vamos concretamente a ver el conocerse a sí mismo, que vimos que era a través del cuarto paso, y una vez que se conoce a uno mismo, cómo se va a empezar a trabajar los problemas, las pasiones, los defectos de carácter que dicen los grupos de autoayuda, y ya después de eso vamos a ver cómo se hace la relación de las personas a las que hemos dañado para reintegrarnos al grupo humano. Para esto le voy a preguntar a nuestro amigo Humberto, de acuerdo a su experiencia, ¿qué fue lo que él encontró en ese inventario moral que hizo del mismo? ¿Cómo lo hizo y en qué manera se ayudó para su recuperación? Antes que nada, buenas noches. Mi nombre es Humberto, soy alcohólico y drogadicto. Mi único interés aquí es que, las palabras que de aquí surjan puedan ser de utilidad para alguna persona que esté del otro lado y que necesite dejar la adicción por el alcohol o por las drogas. Con respecto a tu pregunta, Jesús, el cuarto paso, como dice el programa de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, nos pide que hagamos un inventario moral, sin temor alguno, de las cosas que creemos que fueron los detonadores para el uso y abuso del alcohol y de las sustancias químicas, ¿no? Hay un método que está sugerido en el libro del programa, el libro azul que le decimos, que es el libro de Alcohólicos Anónimos, y existe en el quinto capítulo un método muy sencillo donde se van detectando los resentimientos, los miedos, temores, las circunstancias emocionales que nos llevaron al uso y al abuso de las sustancias. Bien. No sé qué más. No, perfecto. Entonces, es una forma de conocerse a sí mismo, y hemos visto que la adicción es producto de una problemática más profunda, una problemática que trae la persona y que se va a detectar a través de ese cuarto paso que atinadamente nos ha narrado en forma sucinta Humberto. Sobre ese particular, ¿qué nos puedes decir, licenciado? Buenas noches. Antes que nada, pues el cuarto paso, ya en otro programa se comentaba que es un paso para mí de luz y de conocimiento. Cualquier persona que quiera estar medianamente equilibrada y tomar un camino adecuado para él o para ella, necesita un mínimo de conocimiento de su persona. De hecho, los grandes hombres y mujeres en la historia de la humanidad siempre, habitualmente, hacían una introspección para poder seguir adelante de una forma más sana, mental y emocional y espiritualmente. No estoy hablando de religiosidad, sino somos espíritu, con lo cual también tenemos que evolucionar. Claro. Y desde el punto de vista del psicoanálisis, de la psicología, ¿qué luces o qué avances se puede obtener de ese conocimiento de uno mismo, la persona que tenga una adicción? Pues como dice, incorporarse, pero quizás no esta cuestión de la sociedad, sino porque uno es un ente social. Quizás de lo que se trata, como ya también lo hemos mencionado en otros programas, quizás incorporarse en otras esferas de lo social que le permitan salir de eso que le llevó a una adicción. Entonces, buscar otros lugares, ¿no? Entonces, perfecto, o sea, únicamente conociéndonos a nosotros mismos podemos darnos cuenta cuáles son nuestras carencias y también cuáles son nuestras habilidades que podemos desarrollar para llevar una integración al grupo humano, al grupo social, que muchas veces el adicto es excluido por esa problemática que presenta. Bien, después de ese preámbulo de que ya nos ubicamos en modo, tiempo, lugar y circunstancias del cuarto paso, el quinto paso, vamos a ver qué fruto vamos a obtener
de la práctica de este octavo paso que comentábamos atrás de cámara, que es un paso que muchas veces no se le da la importancia trascendental que tiene. ¿Qué reza el octavo paso, licenciada? ¿Qué es lo que nos indica que puede hacer la persona que tiene la adicción? Mira, el adicto o alcohólico tiene una culpa que es enfermiza. Entonces, después de haber pasado ya durante estos 7 pasos, ahí es donde se hace una lista para reincorporarse, digamos, a la sociedad creando un vínculo. Necesariamente tenemos que tener un vínculo si queremos integrarnos en la sociedad, no solo en los grupos de autoayuda, ¿no?, sino también fuera de la sociedad en otros ámbitos. Entonces es un paso muy decisivo, muy importante, porque si este paso no se hace, el alcohólico adicto que tiene tanta culpa puede hacer reparaciones que no debe. Entonces es importantísimo porque es necesario que repares contigo mismo y repares con otras personas de una forma adecuada. Si vas de una forma inadecuada, es posible que te vuelvas a hacer daño tú mismo y es posible que también vuelvas a hacer daño a la otra persona. Entonces, ahí es donde se ve, y además es muy necesario, muy conveniente, cuanto menos, que la persona esté guiada, bien por un terapeuta, bien por un compañero de estos grupos, bien por un sacerdote. En fin, yo soy una convencida de que cuando quieres algo, algo viene a ti para que tú estés guiado. Perfecto. Sobre la praxis, Humberto, ¿qué conveniencias ves en la práctica de ese octavo paso? Bueno, sobre todo el problema de las adicciones tiene una causa, como todos los problemas. Es importante, como decías, a través del cuarto paso y de la práctica de los pasos anteriores, ir sabiendo, ir conociendo gradualmente cuál fue la causa, cuáles son las causas. Se hablan de causas de origen genético, se hablan de causas de origen social, se hablan de causas de origen emocional. Una vez que a través de la práctica de los pasos anteriores se detecta con claridad cuáles son los detonadores del problema de las adicciones, se procede pues a el programa de Alcohólicos Anónimos. Es sin ser religioso, es espiritual, y ahí sí hay que aclarar el punto. Alcohólicos Anónimos no promueven ninguna religión, pero sí hablan de un concepto de algo superior que generalmente es el grupo en sí mismo, ¿no? Entonces, una vez conocidas las causas, se procede a tratar de eliminar esos defectos de carácter que decimos, esas cuestiones emocionales que hay comunes denominadores también en el alcohólico, la hipersensibilidad o una sensibilidad mayor, ya sea por situaciones vividas o imaginadas, que de cualquier manera el alcohólico las percibe como reales, detona el alcoholismo, detona la drogadicción. Por eso es muy importante a través de los pasos ir detectando cuáles fueron los detonadores principales para de esa manera a través del octavo paso tenerlos detectados y poderlos corregir, ¿no? Claro. El octavo paso es la oportunidad que tiene el adicto de ir reparando daños. Cuando una persona tiene una vida ingobernable, como se dice en el primer paso, una vida destructiva y que además se destruye a sí mismo, va a dañar a terceros, va a dañar a personas, va a dañar a su familia, principalmente a sus padres, a su cónyuge, a sus hijos, a sus patrones, a la propia sociedad, a los ministros de cleros religiosos, al vecino, etcétera. Desgraciadamente se dice que el alcoholismo o la drogadicción o cualquier adicción son enfermedades biopsicosociales, o sea que afecta el cuerpo, afecta a la psique, la mente, pero también afecta a todo el entorno social. Entonces ahorita se da la oportunidad al adicto de ir a reparar daños, pero como decía atinadamente Humberto y atinadamente Águeda, no podemos dejar que el adicto en forma atolondrada vaya a hacer una lista y vaya a reparar daños sin que esté bien guiado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si un adicto le hizo daño a una mujer y esta mujer ya tiene su familia, ya tiene sus hijos, y ve el adicto, lo pone en su lista y va y toca su puerta y le dice, oye, vengo a reparar el daño que hice hace 20 años, y le va a causar uno peor con su esposo, con sus hijos, con su grupo social en donde ya se reintegró. Entonces no se vale.
curarse una persona por el malestar de otra. Entonces tiene que ser una lista que sea oportuna, que le rinda al adicto una satisfacción, que le quite ese gran peso de encima de todas las conductas irregulares o no antisociales que ha tenido, porque pues todos sabemos que en este problema de las adicciones se lastiman muchas personas y muchas instituciones. Entonces es la oportunidad de hacer un listado de todas las personas o instituciones a las que dañamos, a las que ofendimos por nuestra adicción. Y yo le voy a preguntar al licenciado Bruno, desde el punto de vista de la psicología, ¿qué satisfacción tiene una persona al empezar a reparar esos daños que causó? O sea, ¿cuál es el efecto psicológico? Ok, quizás un mejor desenvolvimiento en todos los entornos sociales. Creo que ese es el beneficio mayor. El quizás liberarse de toda una carga de una historia pasada, ¿no? A propósito de una reelaboración. Estoy también completamente de acuerdo que el querer reparar el daño debe ser de una forma muy, muy cautelosa, ¿no? Porque lo dice también acertadamente. Puede que eso que perjudique en lugar de reparar algo. A propósito de eso, me acordé de una película, Submarino. El director es Thomas Wittenberg, en el cual es la historia de dos niños, que su mamá es alcohólica y pues la madre los golpea, y hay una escena como inicia en que los niños se ponen a beber, tienen como quizás 12, 10 años, se ponen a beber y descuidan a su hermano menor. Entonces con la cruda se despiertan y ven que su hermano menor, como de 1 año, está muerto. Entonces uno se vuelve alcohólico, el otro se vuelve drogadicto y vendedor, y el vendedor de drogas tiene un hijo y muere. Entonces allí está la posibilidad precisamente de reparar el daño que habían hecho con el hermano que tuvieron. O sea, cuando muere el papá de su sobrino, entonces él tiene la oportunidad de hacerse cargo, de realizar esa función, de poder criar a un nuevo ser, ¿no? O a un ser. Entonces ahí está precisamente la satisfacción del poder iniciar una vez más y continuar con un camino. Pues, adelante. Bueno, aunque sí, tiene mucha razón el psicólogo. Digo, los niños, porque oí o entendí mal que los niños tienen la oportunidad de reparar lo que habían hecho mal. Y la verdad es que los niños, derivados del maltrato femenino, bueno, de su madre no hacen mal. Es muy importante esto para mí porque el alcohólico, el drogadicto, carga, como decía la licenciada Calleja, que entre paréntesis de las pocas mujeres con las que estoy de acuerdo en más de 3 cosas en esta vida, es muy importante que se deslinde pues la parte mental y la parte emocional, que tiene una gran carga distorsionada. Por eso el octavo paso supone para el practicante que ya tiene un poco la claridad de saber qué reparación, en qué momento hacerla, y el beneficio es para el propio alcohólico, para el propio drogadicto. Claro que también para las gentes, por ejemplo, la cuestión económica, que luego nunca se trata, ¿no? Las deudas hay que pagarlas. Es conveniente que la gente que debe pague sus deudas. Bueno, eso es una especie de reparación de daños. Yo le debo al fulano 20,000 pesos y en algún tiempo pensé que yo era muy inteligente porque no se los había pagado. Bueno, pues todas esas piedritas van sumando probablemente el tema del uso y abuso de sustancias, ¿no? Entonces parte, aunque se oiga muy, muy pueril, hay que pagar lo que se debe. Las consecuencias de los actos que se hicieron con y sin beber, bebiendo y no bebiendo, es conveniente que sean reparados, pero desde una perspectiva de una persona que ya obtuvo cierta tranquilidad, que ya obtuvo cierta paz mental, que ya tiene una sobriedad más o menos probada, pues. Porque puede existir el impulso de la euforia derivada del hecho mismo de no beber, que la gente quiere inmediatamente empezar a hacer la reparación de daños, y por eso tienen una secuencia los pasos, ¿no? Esto ya es de cara al 9º paso, que ya es el ejercicio mismo de las reparaciones. Lo único, y por lo que me atreví a interrumpir, es porque
cuando uno se beben de niño, como fue mi caso, pues uno no tiene conciencia de nada, ¿verdad? Realmente tampoco hay culpabilidad y hay que entender en el transcurso de los pasos las culpas reales y las culpas que uno se achaca, ¿no? Sí. Y por eso me atreví un poco a hacer este comentario, porque uno cree muchas veces que hizo más cosas de las que realmente hizo, y también esto te da la claridad para ver las cosas que has querido dejar abajo del tapete y a todo darle una dimensión correcta, ¿no? Para poder efectuar el paso siguiente, que es la reparación misma de los daños, ¿no? Claro. Gracias. Sobre ese particular, licenciado. Mira, yo creo que es un paso que nos da un camino mucho más certero del que anteriormente se hizo, haciéndolo, como volvemos a decir, de una forma adecuada, y sobre todo subyace en que el ser humano no está condenado a estar pagando de por vida actos del pasado. Como bien decía Humberto, hay un débito en cuanto a reparar lo del pasado, eso está así, pero hay una renovación. Es un paso que te dice que te puedes renovar como ser humano, que puedes ser muy diferente, que tu vida puede ser muy diferente. Y también quería hacer incidencia en algo que es muy importante. Incluso siendo adicto, incluso siendo alcohólico, no somos ni del todo buenos ni del todo malos, ningún ser humano. Si aceptamos esta dualidad, yo cada vez más me escapo de ahí para decir que es más adecuado o menos adecuado. Pero sí que muchas veces un alcohólico o un adicto se ha defendido porque así lo debía de hacer, o ha puesto un límite porque así lo debía de hacer. Entonces tal vez a la otra persona o a otras personas no les ha gustado, y el adicto, como no tiene una clara conciencia de la realidad ni de él mismo, se ha creído que había hecho mal. Entonces no sigue con ese límite, la culpa se apodera de él y cree que ha hecho mal. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque el adicto no es una nulidad. Yo siempre incido que es una persona enferma, pero también las personas enfermas tienen sus puntos de lucidez. El loco no está loco todo el tiempo, ni el cuerdo está cuerdo todo el tiempo. O sea, yo creo que vamos a huir un poquito ya más de esos absolutos y decir es que este enfermo hace todo mal o dice todo mal. No, no es así, porque también la sociedad en su conjunto, en mayor o menor grado, tiene sus propias carencias, sus propios defectos y sus propios problemas. Entonces, ocurre que muchas veces con el adicto hay un enfrentamiento de egos. Por eso es tan importante hacer adecuadamente este paso, porque si no lo haces adecuadamente, tal vez no se dé esa renovación de vida que el adicto necesita, ese vínculo para vincularse a la sociedad. Yo esto lo veo muy importante, francamente. Claro. Vamos un segundito a pasarle la palabra al psicólogo. Sobre esto, ¿qué trascendencia puede tener? Cuando una persona, y lo comentaba Humberto y lo comentaba también Águeda, una persona que tiene un problema de alcoholismo, que tiene un problema de drogadicción, se siente siempre culpable. Hay una culpa tremenda, hay una losa que no puede levantar ni la cabeza del peso tan grande, porque también le han hecho creer que pues, es un ser nefasto. Y como decía Águeda y como también decía él, hay ocasiones en que no toda la culpa la tiene él, y que muchas cargas que trae no siempre tiene él es el sujeto activo, sino que muchas veces se cree culpas que ni siquiera tiene. Desde ese punto de vista, ¿qué tan conveniente es hacer un verdadero inventario de todos los daños que tenemos que reparar? Y hasta dónde son daños que yo causé, y hasta dónde son daños que dijeron que causé, y hasta dónde yo creo que causé esos daños. Es muy pertinente, porque eso de cargar culpas de otros, quizás uno nunca pueda salir de eso, ¿no? Porque si de por sí lleva trabajo ubicar las cargas personales, más las que se achacan. Pues estoy completamente de acuerdo y creo que vamos en la misma línea, porque pareciera, como menciona Águeda, el loco o el alcohólico, es el almacigo quizás de las problemáticas familiares, ¿no? Entonces es muy fácil depositar en el supuesto enfermo lo que le toca a cada uno de los miembros. Estaba
Entonces quizás más bien incluso los miembros tendrían que asumir o hacerse cargo de lo que les sucede. O sea, no nada más el alcohólico, no nada más el que está llevando los 12 pasos. Muy a la forma como mencionando la locura, mencionando Octos Locos, como el Sargento Sortín, un evento en Canadá en el que un sargento de repente se pone a disparar a siniestra en un congreso y bueno, él empieza a reparar, ver por qué lo hizo y resultaba ser que era una disputa que tenía con su padre. Le abordó de repente esa disputa y empezó a disparar como si le disparara a él, al padre. Entonces los medios, su abogado le dijo, bueno, pues hazte pasar por loco y así la libras, ¿no? Lo que dijo el sargento, no, en ese momento estaba loco, ahora no, ahora asumo lo que hice y pago como tenga que pagar. Entonces, esa es a lo que voy, es quizás también sea una cuestión de asumir lo que realmente le corresponde a uno, sea premeditado o no incluso, ¿no? Claro, definitivamente es un paso muy interesante y muy importante, ya que libera al adicto de una carga. A mí me encantó lo que dijeron los tres invitados, los tres panelistas, acerca de identificar qué es lo que hice realmente y cuánta culpa tengo. Porque hay casos en donde, como tiene una problemática adictiva, pues todo lo que pasa en su entorno es culpa del adicto. Y entonces si el adicto se le carga de esa forma, no va a poder tener una paz emocional. A través de este octavo paso va a identificar qué es lo que hizo y a quiénes tiene que reparar el daño. ¿O cómo piensas? No, yo sí estoy de acuerdo totalmente. Es importante recalcar que el programa de Alcohólicos Anónimos invita al nuevo, al iniciado, diciéndole: tú no eres culpable por lo que hiciste en tu actividad alcohólica, pero el día de hoy, a través de nosotros, a través del programa y de los pasos, vas a ser responsable, que es lo importante. Ya en la altura del octavo paso, pues ya es una persona responsable, y es una persona que sabe a dónde se va a dirigir y con quién. Y no olvidemos que el programa de AA también supone que el practicante de los pasos tiene a su vez un padrino. Esa palabra de padrino en el tema de AA es muy importante, que es un compañero que de alguna manera tiene más conocimiento, más experiencia, que ha realizado anteriormente los pasos y que es de la mejor manera quien nos va a ir guiando para ir haciendo la reparación conforme a su experiencia y conforme al programa lo dicta, ¿no? El hecho de cargarle la culpa, estoy muy de acuerdo con el psicólogo, al enfermo alcohólico, al enfermo drogadicto, pues también es muy sencillo para todo el entorno cargarlo, ¿no? Y esa carga se absorbe derivado de la culpa misma que genera el uso y abuso de sustancias. El alcohólico, el drogadicto, ya se siente culpable, ya se siente mal en sí mismo porque está indefenso y no puede parar, ¿no? Entonces, muchas veces la familia, problemas externos al alcohólico, también se le achacan a él. Entonces es importante, como decía la licenciada Calleja, que este paso, encadenado del noveno paso, le dé al alcohólico una especie de muerte, vamos a decirlo, a la parte anterior, a la parte culpígena, a la parte distorsionada, para tener una parte, que es lo que busca el programa, de madurez, de sobriedad, de tranquilidad y de lucidez para vivir el resto de la vida de una manera correcta, integrado a la sociedad y sobre todo con la intención de ayudar a los otros alcohólicos y drogadictos que todavía están sufriendo, le decimos, que todavía están usando alcohol y drogas, ¿no? Sumergidos en ese mundo irreal de las adicciones. Pues es interesante. Después de haber hecho este análisis, la persona ya sabe a quiénes tiene que reparar daños. Algo que comentabas, Humberto, y que me hizo reflexionar. Yo recuerdo que cuando joven y me enfrentaba a mis padres, o me enfrentaba a un examen, o me enfrentaba a algo, cuando lograba hacer el examen o lograba quedar bien con mis padres de algún compromiso, sentí una gran liberación. Claro. Así lo comparo un poco con este octavo paso, cuando yo veo
y comentaste algo, yo tengo deudas, a lo mejor por mi manera de beber o de drogarme, fui con el vecino, con mi hermano, con mi padre, con mi madre, no sé, le dije, oye, necesito dinero, y con un montón, pon la palabra tan coloquial, de mentiras, consigo el dinero y después comentabas, me siento muy listo y no lo pago. Hay que pagar. O mismo pagarés, o cheques sin fondos, o defraudo, porque tengo una necesidad para adquirir la sustancia, el alcohol o la droga, que yo no me interesa, yo firmo pagarés y yo sé que nunca los voy a pagar, o tengo la intención de pagarlos, pero no se puede. O pido préstamos al banco, o me sobregiro la tarjeta de crédito, y todo eso va haciendo más pesada esa losa. Entonces, en el momento en que yo pongo dentro de las instituciones al banco, sí, dentro de las personas, a mi vecina que le pedí una vez para la botella, para la droga, lo que sea, y voy y le toco, vecina, discúlpeme, pero aquí está su dinero, se siente una liberación, un bienestar. A veces la gente ni se acuerda. Así es. Yo creo que hay una cosa que es material, es burdo, común y corriente, como es el dinero, y la otra vaya a hacer una reparación de índole sentimental o emocional. Que es más difícil. Yo te ofendí, yo te insulté, pues eso ya cómo te lo puedo yo quitar, ¿no? No te puedo quitar. Pero sí, y eso es donde se habla de que el programa es un poco egoísta, sí me va a servir a mí de descarga el reconocer que yo tuve un desbalance y que tú fuiste desafortunadamente el objeto de mi problema bebiendo, y entonces qué bueno decir, oye, por favor, discúlpame, y ya va a depender de la otra persona si acepta o no la disculpa. Pero yo ya me liberé. La idea es la descarga, sí. Si dicen que vaya una ofensa, una cuestión de tipo emocional, es como un clavo, entonces si quitas el clavo, pues de todos modos el agujero está ahí, ¿no? Habrá una manera de que la gente entienda de que por tu actividad alcohólica, porque a nadie le cae en gracia que ningún borracho, ningún drogadicto lo insulte, ni lo ofenda, a nadie le cae eso bien. Pero vaya, el hecho mismo que el alcohólico vaya humildemente, que es una de las características que se requieren para la reparación de daño, a decirle a la persona y ofrecerle una disculpa, bueno, eso va en beneficio y en descarga del propio enfermo, ¿no? Así es. ¿Qué opinas sobre eso? Mira, yo a este paso, si le tuviera que poner una palabra, le pondría sensatez. La sensatez es absolutamente necesaria para tener una vida coherente. Y después es un paso también en el que tienes que ir abierto a hacer tu propia disculpa, tu propia reparación, lo que fuere que tengas que hacer. Pero aquí hay un pero, no puedes esperar ni obligar nada de la otra persona. La otra persona es un ser humano que va a reaccionar como quiera o como pueda, va a actuar como quiera o como pueda, y no se trata tanto de que el otro reaccione como yo quiero, porque si vamos con esa disposición otra vez vamos a entrar en conflicto, claro, sino la disposición tiene que ser una asunción propia de decir, mira, esto hice, esto ocurrió, esto dije, y hasta ahí, sin esperar, porque en el momento que hay una expectativa, automáticamente viene de nuevo una frustración y un conflicto. Y otra vez la carga. Otra vez, no has reparado. Claro. Bien, licenciado Bruno, ¿qué podemos resumir, encontrar de la praxis de este octavo paso? ¿Qué es lo que va a encontrar el adicto en la práctica de este octavo paso? Ok, para poder atender esta pregunta, quisiera ir como por partes desde cómo iniciamos, ¿no? Recordar o ir ubicando cuáles son las cosas que causaron daño. Estaba viendo que incluso no es una cuestión fácil ubicar qué causó daño y ver cuáles realmente las que le incumben a la persona y que no son de otros. Es una cuestión difícil porque en ese momento, como bien fue mencionado, pues hay un padrino, ¿no? Y se me ocurre un ejemplo muy, muy claro. Pareciera ser que entonces la persona que está acudiendo con el padrino le dice que no recuerda el momento en el que había sido desafiante con sus padres. Pero entonces ahí cabría la habilidad del padrino para darse cuenta que al retractar y decir no me acuerdo de eso, allí está haciendo
desafiante con el propio padrino. Entonces, es una cuestión de que no lo recuerde, sino actúa algo que no recuerda. Entonces, ahí está precisamente esta cuestión. O sea, en la actuación de ese momento, quizás convendría la habilidad del padrino de decir, bueno, ahí está precisamente. Yo como padrino, el sustituto de un padre, estás mostrando precisamente el desafío que tuviste en algún momento hacia tus propios padres. Y entonces, sobre lo que se menciona hace un momento, igual fuera del programa, que si Freud se sigue usando, sí, al parecer se sigue usando, porque esa es una cuestión inconsciente. Entonces ahí es donde precisamente Freud, o lo que él su descubrimiento, mejor por decirlo, el inconsciente, ahí está. O sea, uno hace cosas que no recuerda, pero las actúa. Entonces, en esa actuación habría de poner atención para ver cuál es lo que realmente es la culpa o lo que le genera culpa a la propia persona, ¿no? Y ahí depende la guía del padrino para que lo encuentre y para que no asuma culpas que no tiene. Claro. Culpas fantasmas, ¿verdad? Bien, pues a manera de conclusión, ¿qué podríamos determinar de este octavo paso, de la práctica de este octavo paso como conclusión? Pues estoy totalmente de acuerdo con Bruno lo que dijo. Hay cuestiones que el adicto tiene en el inconsciente. La práctica del programa implica ir a las juntas de Alcohólicos Anónimos. Es conveniente para que a través de las experiencias vividas por otros adictos, el propio adicto se vea en el otro y vaya trayendo del inconsciente al consciente las cuestiones que los unen, las cuestiones que los empatan, y de esa manera poder hacer un octavo y un noveno paso correctamente. Yo no quiero dejar esta oportunidad tan valiosa de invitar a las personas que eventualmente nos puedan estar oyendo y viendo a que se integren, si tienen un familiar, ustedes mismos, alguien, que se acerquen a cualquier grupo de Alcohólicos Anónimos, porque existe la posibilidad a través de este milagro llamado del siglo XX, aunque estemos en el siglo XXI, que hay más de 3 millones de personas que han dejado el uso y abuso del alcohol y de las sustancias a través de este sencillo programa, y yo los invito de veras a que se integren a un grupo de Alcohólicos Anónimos las personas que tengan el problema, porque esto funciona y está probado en todo el mundo. Hay grupos de Alcohólicos Anónimos en más de 200 países. Bien. Esa sería mi conclusión. Gracias. Y gracias. Ok. Licenciado. Reparar el daño es un momento complicado, y lo estaba asimilando a la ópera de Wagner, Siegfried. Siegfried es un personaje que hereda la espada rota de su padre. Ahí es muy simbólico esta cuestión. Usted que es lector asiduo de Jung, pues bueno, una espada rota es la espada rota que representa a su padre endeble, es decir, todo lo que genera una dinámica familiar. Entonces, bajo este simbolismo, lo que hace Siegfried ante tener un padre endeble es limar completamente la espada y volverla a forjar, es decir, la forja. Entonces, va reparando los daños que genera o que va generando al achacarle a su padre que era débil, al quejarse ante los padres, ante la locura que se le desata ante su vida, ¿no? Y el daño que hizo a otros. Pero entonces ahí está la oportunidad en este paso quizás de hacer una labor como Siegfried, es volverse Reparar el daño. Forjarse, es decir, volverse a forjar. Incorporar, tomar cuerpo, reincorporar, volver a tomar cuerpo. Sí, tomar cuerpo. Licenciada Calleja, ¿qué nos dices? Pues que es un paso que hay que tomarle con tranquilidad, sin prisa pero sin pausa, saber pensar, tener el discernimiento más adecuado para ver qué es lo que debo de reparar, cómo lo debo de reparar y cuándo lo debo de reparar. Y hasta que no haya una claridad en este respecto, parar hasta que llegue el momento adecuado. Es muy importante. Se hacerlo con conciencia. Sí. Conciencia, con conocimiento. Bien, pues yo nada más quiero decirles y recordar el día de hoy a un buen amigo que estuvo colaborando con nosotros en los primeros programas y que la semana pasada partió a otro plano,
el licenciado Ramón Vilar, que estuvo en un principio aquí con nosotros y que pues ya en este plano no lo vamos a ver. Esperemos que si hay otras cosas, como dice el licenciado Gaviño, que soy esotérico y espiritista y no sé qué, que nos volvamos a encontrar y pues avisarles y comentarles a nuestro público, bueno, pues que ya no está con nosotros el licenciado Vilar, y yo aprovecho la oportunidad para agradecerles el favor de su atención y emplazarlos, citarlos, para que nos vean el próximo lunes a las 8 de la noche en su programa Adicciones. Hasta luego.